Vamos a ver cómo se calcula el área de una superficie parametrizada. Vamos a ver la definición del área y la forma de cálculo. Supongamos que tenemos entonces una superficie parametrizada por la función P de V. V son los dos parámetros, o sea, sus coordenadas en el espacio son X en función de U y de V, Y en función de U y de V, y Z en función de U y de V, donde U y V varían en un abierto, en un dominio D que es abierto del plano, conexo y acotado. Tenemos entonces en el plano V, que voy a dibujar aquí, un cierto abierto D, conexo y acotado, y para cada pareja U sub 0, B sub 0 de puntos en D, tenemos un punto de la superficie que voy a dibujar en rojo en un sistema de ejes coordenados X y Z. Tenemos un cierto conjunto de puntos en el espacio que es el recorrido de la parametrización, y ahí tenemos el punto P de V, P de U sub 0, B sub 0. Cuando consideramos en el dominio D rectas de la forma U igual U sub 0 constante, separadas un delta U entre una y la otra, y B igual B sub 0 constante, separadas un delta B entre una y la otra, o sea, esto es delta U y esto es delta B, queda el dominio D separado en cuadraditos, en rectángulos, y sus correspondientes en la superficie S van a ser curvas P de U B sub 0, donde el parámetro es U, y P de U sub 0 B, donde el parámetro es B. Y a cada cuadradito en el dominio D le hace corresponder una porción de superficie que vamos a llamar A sub I. Vamos a dibujar aquí en otro color esa porción A sub I. Esta es A sub I. Este es el punto P de U sub 0, B sub 0, vértice de esa porción de superficie A sub I. Esta es la curva P de U B sub 0 parametrizada en U, con U que varía entre U sub 0 y U sub 0 más delta U. Y esta es la curva P de U sub 0 B parametrizada en B, con B que varía entre B sub 0 y B sub 0 más delta B. Tenemos los vectores tangentes a esas curvas en el punto P de U sub 0, B sub 0, o vectores velocidades, que se obtienen derivando la P de U B sub 0 con respecto a U, o sea, lo que se obtiene es la derivada parcial de P con respecto a U, y la derivada parcial de P con respecto a B. La longitud de la curva P de V sub 0 parametrizada en U es la integral de P sub U con respecto a U, con U variando entre U sub 0 y U sub 0 más delta U. Por el teorema del valor medio,
es el valor del módulo de P sub U en un punto intermedio por el delta U. Lo mismo la longitud de la curva P de U sub 0B, L2 es el módulo de P sub B por delta B, donde el módulo de P sub B está calculado en un punto intermedio. Así que vamos a llamar área A sub I de esa porción de superficie asimilándola con un rectángulo de lados L1 y L2 que forman un ángulo alfa, que es el ángulo que forman los vectores P sub U y P sub B, es igual al producto de sus lados por el seno de alfa, que es base por altura. Por lo tanto tenemos que A sub I es igual al módulo de P sub U en un cierto punto intermedio por el módulo de P sub B en otro punto intermedio por el delta U, por el delta B, por el seno de alfa. Y por definición vamos a llamar área de la superficie si existe al límite cuando delta U tiende a 0 y delta B tiende a 0 de la sumatoria desde I igual 1 hasta N de las áreas A sub I de cada uno de los rectángulos obtenidos. Por los teoremas de integral de Riemann, si la parametrización es de clase C1, o sea, la función P de V es diferenciable con derivadas parciales continuas, sustituyendo A sub I por esta expresión, esto es igual a la integral doble con respecto a las variables U y B, variando en el dominio D, de la función que se obtiene multiplicando el módulo de P sub I por el módulo de P sub U por el módulo de P sub B por el seno del ángulo que forman, eso es el módulo de P sub U vector P sub B, por lo tanto tenemos una fórmula de cálculo para el área que por definición es el límite cuando existe de los A sub I, de la suma de los A sub I, de toda la superficie parametrizada S. O sea, la fórmula que da el área es la que estoy recuadrando ahora. Tenemos entonces la fórmula que calcula el área de una superficie parametrizada como la integral doble del módulo de P sub U vector P sub B integrado con respecto a los parámetros U y B. Después vamos a ver que el resultado de esa integral es independiente de la parametrización elegida para la superficie. Esto que se integra se denota como diferencial S y se llama diferencial de área de la superficie. Bueno, recordemos que el módulo de P sub U vector P sub B se puede calcular como la raíz cuadrada de eje menos F cuadrado, donde E, F y G son respectivamente el producto escalar de P sub U por P sub U, eso es E, F es el producto escalar de P sub U por P sub B, y G el producto escalar de P sub B por P sub B. Eso da en general una forma de cálculo del diferencial de superficie, del diferencial de área, más fácil de computar que con el producto escalar, con el producto vectorial, pero es lo mismo.
Bueno, antes de pasar a ver que el área de una superficie es intrínseco a la superficie, no depende de la parametrización elegida para calcularlo, vamos a dar una definición de integral de una función escalar sobre una superficie. Sea f de un abierto de R3 en los reales una función escalar continua, o sea, es una función de tres variables x y z continua, con x y z que varían en un abierto omega de R3. Y sea S una superficie parametrizada como P de V, X de V, Y de V, Z de V en un abierto D de R2, contenida en omega, donde omega es un abierto del espacio. Por definición, vamos a denotar como integral en S de la función f con el diferencial de área de la superficie. Esa es una notación que se llama integral de f sobre la superficie S es la integral doble en el dominio donde varían los parámetros, integrado con respecto a los parámetros u y b, de la función f de x y z compuesta con x de v, y de v, z de v, que es la parametrización de S, por la norma del producto vectorial de P sub u, vector P sub v. O sea, esto es lo que llamamos diferencial de superficie, y esta es la f, es el producto de f por el diferencial de área integrado a lo largo de sobre la superficie. Vamos a ver a continuación que esa integral de una función f sobre una superficie es intrínseco, o sea que no depende solamente de la función y de la superficie, y no depende de cómo se haya parametrizado esa superficie. En particular, si la función f es idénticamente igual a 1, la integral de 1 sobre la superficie S da el área, da la misma fórmula que teníamos al principio. O sea, el área, esto es una observación, el área es igual a la integral sobre la superficie de la función f, idénticamente igual a 1. Bueno, ahora vamos a demostrar que la integral de superficie de una función escalar es intrínseca a la función y a la superficie, no depende de la parametrización elegida para describir la superficie parametrizada S. Tenemos entonces la integral de superficie de una función escalar, demostrar que es intrínseco, o sea que no depende de la parametrización elegida para la superficie. Siempre que se esté parametrizando la misma superficie, el mismo conjunto de puntos del espacio. Como consecuencia de este teorema que vamos a demostrar ahora, en particular, cuando la función es idénticamente 1, habíamos visto que el área se obtenía como la integral sobre la superficie de la función idénticamente 1, es intrínseca también. Es un caso particular de lo que vamos a demostrar ahora. Bueno, para demostrarlo, tomemos dos parametrizaciones, P de V
con U y B que varían en un cierto dominio de 1, abierto, conexo y acotado, y Q de V, Q de U mayúscula, B mayúscula, otra parametrización con U mayúscula, B mayúscula variando en otro dominio de 2. Son entonces dos parametrizaciones de la misma superficie S, del mismo conjunto de puntos en el espacio. Eso quiere decir varias cosas: que para cada punto de ese conjunto S existe una pareja UV y una pareja U mayúscula, B mayúscula. Por lo tanto, para cada U minúscula, B minúscula se obtiene un U mayúscula, B mayúscula. Existen las funciones cambio de parámetros que dan las mayúsculas en función de las minúsculas y que transforma el dominio de 1 exactamente en el dominio de 2. Y para que sean los mismos puntos del espacio el recorrido de ambas parametrizaciones, la función P de V minúscula es igual, se obtiene el mismo punto que cuando se toma Q de U mayúscula, B mayúscula en el punto correspondiente. O sea, Q de U mayúscula de U y B, B mayúscula de U y D. Son los mismos puntos. Si calculamos la integral I1, que corresponde con la primera parametrización, I1 es la integral doble en el dominio de 1 de la función f por P sub U, vector P sub B, el módulo integrado respecto a U y a B. Si calculamos I2, con respecto a la segunda parametrización, tenemos que calcular la integral doble en otro dominio, el dominio de 2, de Q sub U, vector Q sub B, en módulo integrado respecto a las variables U y B mayúscula. Lo que hay que probar, en definitiva, es que el resultado de integrar I1 es lo mismo que el resultado de integrar I2. O sea, a pesar de que las funciones integrando son diferentes, lo que hay que probar es que el resultado de la integral es el mismo. Bueno, para eso calculamos por la regla de la cadena la derivada parcial de P con respecto a U minúscula es la regla de la cadena aplicada a esta igualdad, que estoy marcando aquí, es la derivada parcial de Q con respecto a U mayúscula por la derivada de U mayúscula con respecto a U minúscula, más la derivada parcial de Q con respecto a B mayúscula por la derivada parcial de B mayúscula con respecto a U minúscula. Lo mismo, el P sub B es Q sub U por la derivada de U con respecto a B, más Q sub B por la derivada de B con respecto a B minúscula. Entonces, haciendo el producto vectorial, P sub U vector P sub B, por la distributiva del producto vectorial y por el hecho de que al conmutar los dos vectores cambia el signo, el producto del primer sumando por el primer sumando, como Q sub U es el mismo vector Q sub U multiplicado por ciertos números, está multiplicado vectorialmente por sí mismo, da 0. El de Q sub U por Q sub B, ese no tiene por qué dar 0, va multiplicado por la derivada parcial de U con respecto a U, por la derivada parcial de B con respecto a D. Después el de Q sub B por Q sub U, cambiado de signo, es Q sub U por Q sub B multiplicado por la derivada de U con respecto a B, por la derivada de B con respecto a U. Y finalmente el de Q sub B por Q sub B da 0. Observen que este factor que aparece aquí es el determinante de la matriz derivada de la U y B mayúscula con respecto a la U y B minúscula. Es lo que se llama el jacobiano. Así que lo vamos a denotar como J.
Por lo tanto, lo que obtenemos hasta ahora es que el módulo de P sub U vector P sub V es igual al módulo de Q sub U mayúscula vector Q sub V mayúscula por el valor absoluto del jacobiano, del determinante de la matriz derivada. Esta fórmula la vamos a usar ahora nomás. Este es el jacobiano. Entonces vamos a calcular I sub 2. Para calcular I sub 2, aplicamos la definición, es la integral doble en el dominio d sub 2 de f por el vector el módulo del vector q sub u vector q sub v integrado respecto a la u y v mayúscula. Y en esta integral vamos a hacer un cambio de variables, que es la u mayúscula en función de u y v minúscula y la v mayúscula en función de u y v minúscula. Al hacer el cambio de variables, tenemos que integrar ahora con respecto a la u y a la v minúscula, en el dominio donde varían esas que son de 1, multiplicar por el valor absoluto del jacobiano, al hacer el cambio de variable en una integral doble, la misma función compuesta con el cambio de variables. Pero, justamente lo que tenemos recuadrado en azul más arriba, dice que el integrando es igual a la integral de f por p sub u vector p sub v de u de v. Por lo tanto, y esto es exactamente I1. Hemos demostrado que I1 es igual a I2, que era nuestro objetivo. Vamos a ver una interpretación posible para la integral sobre una superficie de una función, en el caso que esa función f sea mayor o igual que 0. Tenemos una función f que vamos a suponer que indica en cada punto de la superficie la densidad en gramos por centímetro cuadrado. O sea, una función densidad. Suponemos que la superficie f está hecha de un cierto material, no necesariamente homogéneo, con mayor densidad en algunos puntos y menor densidad en otros, y f indica la densidad en cada punto. Cuando tomamos un pequeño elemento de área sobre la superficie, que va a estar medido en centímetros cuadrados, digamos, lo llamo diferencial de S, pero sería un delta S, y multiplicamos por la densidad en un cierto punto intermedio, F por ds es la densidad en gramos por centímetro cuadrado por el área en centímetros cuadrados. Esto da la masa de ese elemento de superficie en gramos. Por lo tanto, la integral de f de s a lo largo de toda la superficie, la suma en cada elemento de superficie, da la masa en gramos de toda la superficie S. En el caso particular que la densidad sea 1, constante en todos los puntos de la superficie,
si F es idénticamente igual a 1, densidad constante igual a 1, significa que los gramos por centímetro cuadrado es constante igual a 1. O sea que la masa total de la superficie es igual al área. La masa de S es igual a su área, que es justamente la fórmula que vimos anteriormente. Calcularemos el área de la superficie esférica. Una esfera centrada en el origen y de radio R. La vamos a parametrizar con su parametrización en coordenadas esféricas, que es R coseno de U seno de B, y igual a R seno de U seno de B, Z igual a R coseno de B, con la U variando entre 0 y 2pi, y la B variando entre 0 y pi. Cierto que esta parametrización no cubre toda la superficie esférica, sino que le faltan los dos polos y un meridiano, que corresponden a U igual 2pi, y a B igual a 0, y a B igual a pi. Pero de todas formas, esos puntos que no cubren tienen área 0, se puede demostrar que tienen área 0, por lo tanto, el área de toda la superficie esférica va a ser el área del recorrido de esa parametrización. El área es la integral doble en el dominio de variación de los parámetros del módulo del producto vectorial P sub U vector P sub V. Calculando la derivada parcial de P con respecto a U, que es la de X y Z con respecto a U, se obtiene un vector. Calculando la derivada parcial de P con respecto a B se obtiene otro vector, que tiene como componentes las derivadas parciales de X y Z con respecto a B. Y calculando el producto vectorial y su módulo, resulta R cuadrado por seno de B. También se puede calcular como raíz cuadrada de G menos F2, donde E es igual al producto escalar de P sub U por P sub U, G el de P sub B por P sub B y F el de P sub U por P sub B, que resulta a veces más fácil que calcular ese producto vectorial. Por lo tanto, el área es igual a la integral entre 0 y 2pi, integrada con respecto a U, por la integral entre 0 y pi, integrado con respecto a B, de R cuadrado seno de B. Calculando esta integral doble, resulta 4pi R cuadrado, que es el área de la superficie esférica de radio R. Ahora calcularemos el área de la superficie del toro. Fue uno de los ejemplos en la superficie del toro que vimos a continuación de la definición de superficie. Es la superficie generada por una circunferencia de radio R que gira alrededor de una recta coplanar con esa circunferencia que no la intersecta, que está a distancia, digamos, A del centro de la circunferencia con A mayor que R. Se obtiene una superficie que parametrizamos cuando vimos el ejemplo del toro hace un par de clases. La parametrización que usamos no cubre toda la superficie del toro, pero le faltan solamente dos circunferencias que tienen área 0, así que podemos calcular el área de toda la superficie del toro, calculando el área de los puntos cubiertos por esta parametrización, que es X igual a más R coseno de U por coseno de B, y igual a más R coseno de U por seno de B, Z igual a R seno de U, con U variando entre 0 y 2pi, y B variando entre 0 y 2pi. Cuando uno calcula P sub U vector P sub B y su módulo,
hay que hacer las derivadas parciales respecto a u y a b, hacer el producto vectorial y calcular el módulo, o si no calcular raíz cuadrada de g menos f2, esto resulta igual a r por a más r coseno de u. Por lo tanto, el área va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi con respecto a u, por la integral entre 0 y 2pi con respecto a d, de r por a más r coseno de u, y esto, operando, resulta igual a 2pi r por 2pi a. O sea que es igual al producto de la longitud de la circunferencia generatriz, la que gira, por la longitud de la circunferencia de radio A.